saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativo, programa para personas informadas y formadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y cuando yo hablo de los que son ustedes, queda muy bien y claro lo de informados. Y otro me dice qué es y formadas. O sea, con cultura política, con cultura cívica, con cultura ciudadana, por lo menos con mucha información. Devolvámonos al primer momento de la palabra con la cual yo los califico a ustedes. Hombre, que yo esté bien informado, no se deja manipular, no se deja enajenar, no se deja convertir, como lo digo yo, aunque suene muy duro, en idiota útil, que es lo que pasa lamentablemente con esta polarización nuestra de nuestra política, que claro, muchos saben que se pueden decir mentiras, que muchos se las van a creer, que pueden desinformar y ahí están incluso los medios de comunicación, lamentable, porque ese llamado a la ética, por lo menos desde el punto de vista del respeto al principio básico de la verdad, soslayado. Y en fin, por eso es que ustedes son porque invitamos personas como nuestro invitado de hoy, Ramón Elejalde Arbeláez, quien es hoy delegado del Gobierno Nacional en el espacio sociojurídico de la cárcel de mediana y alta seguridad La Paz de Itagüí. ¿Para hablar de qué? De paz urbana. ¿Para hablar de qué? De cómo debe estar uno bien informado y, vuelvo a decirlo, formado en temas políticos. Doctor Ramón, qué bueno que esté con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Bienvenido. Roger, muchísimas gracias y dispuesto a responderte las preguntas y las inquietudes que tengas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. No, con todo gusto, pues porque además recordemos que el doctor Ramón Elejalde es una persona que ha trasegado durante muchos años por la política, el Partido Liberal, fue representante de la Cámara, bueno, muchos cargos. Yo no me voy a poner a ir hacia atrás, sino que quiero darle toda la fuerza a el cargo que tiene hoy, como vuelvo y digo, delegado del Gobierno Nacional en esta mesa, en este espacio sociojurídico que está ya en la cárcel de mediana y alta seguridad La Paz de Itagüí. Empecemos por ahí, doctor Ramón. ¿Cuál es la, digamos, importancia que tiene ese espacio sociojurídico? Roger, evidentemente que es un esfuerzo por lograr la paz y disminuir la criminalidad en el Valle de Aburrá, Medellín y el Valle de Aburrá. Eso está todo enmarcado dentro del proceso de la paz total que concibió el presidente al inicio de su mandato. Es que, Roger, aquí estábamos dados a buscar la paz con los sectores que actúan ilegalmente en la zona rural, la FARC, el ELN, las disidencias de ambos, y habíamos desconocido y abandonado el tema en las ciudades, en las grandes ciudades. El presidente ha retomado eso, ha cogido por primera vez ese tema de buscar la paz en las zonas urbanas, donde también existen grupos ilegales, muchos de ellos con una crueldad inusitada y que han infligido tantos males y tanto dolor y tantas lágrimas a las gentes de las ciudades capitales, especialmente en Colombia, entre ellos Medellín, que no escapa a eso. El presidente también, creo yo que con este propósito, quiso vincular muy estrechamente la sociedad civil en estos procesos de paz y quiso territorializar la paz. Por eso hay distintas mesas, hay hoy cerca de 10 o 11 mesas actuando en el país frente a distintos grupos al margen de la ley. Nosotros hacemos parte de la mesa que está buscando la paz en Medellín a través de unos diálogos sociológicos que, como su nombre lo dice, tienen la perspectiva de disminuir la criminalidad en el Valle de Aburrá. Y esto, Roger, permítame que yo empiece con una cuñita, tiene un marco jurídico
plenamente establecido. No es cierto, como lo afirman algunos, de que aquí no hay marco jurídico. Basta leer la ley 2272 del 4 de noviembre del año 22 y también la sentencia C-525 de 2023 de la Honorable Corte Constitucional y finalmente la resolución presidencial 452 de noviembre del 2024. Yo digo que con una lecturita somera de estas tres normas, la gente entiende que sí hay un marco jurídico y que los diálogos son perfectamente viables porque así están autorizados por esa ley y ley que fue acogida como constitucional con algunas excepciones en su normatividad que fueron declaradas inconstitucionales y que por lo tanto se está aplicando cabalmente en estos diálogos que estamos llevando adelante. Claro, porque si no fuese así, pues entonces ni usted como delegado, ni Jorge Mejía Martínez también, que es otro delegado, ni la misma senadora Isabel Zuleta, quien es representante del otro gobierno en esos diálogos. Mejor dicho, muchas de las personas que están entonces reuniendo con los voceros de estas estructuras criminales de alto impacto que están recluidos ahí, podrían hacerlo, pues mejor dicho, estarían cometiendo un delito. Pero lo que sí debemos aclarar, doctor Ramón Lejalde, es que sí falta un marco jurídico en específico para, digamos, poder definir con estos grupos armados de la urbanos, dígase combos, dígase bandas, dígase estructuras, un marco que les permita, no sé si el sometimiento, en fin, que realmente con ellos en específico se pueda dialogar o llegar a un acuerdo. Yo lo que creo, Roger, es que frente al tema para el sometimiento no necesitaría ninguna norma, pero es que uno también se hace la pregunta, ellos están buscando la paz y buscan algo a cambio, que no puede ser pues legalizar el dinero que hubo mal habido ni desconocer a las víctimas, pero que sí seguramente buscan disminuir, yo diría que de alguna manera el tiempo de permanencia en las prisiones. Muchos de ellos inclusive ya cumplieron las penas, muchos de esos voceros. Yo diría que casi el 60-70% ya cumplieron las penas. No les han querido aplicar los subrogados y por lo tanto no han salido. Pero uno esperaría, y para responderle concretamente, aquí se requiere realmente frente a las estructuras del crimen organizado en las grandes ciudades que no obedecen a un levantamiento en armas de tipo político, como son los de la FARC y los del ELN, en este caso de las estructuras del crimen en las grandes ciudades, se requiere una norma que permita finalizar ese proceso. Sí, señor. Creemos que el gobierno se comprometió a presentarlo el 20 de julio, ya en 20 días, y que ahí ya habría el marco jurídico para la finalización de estos procesos. Perfecto, Esperamos que el clarísimo. Congreso entienda que eso es necesario y que hay que darle un trámite expedito y tener para Bueno, finales del año o del semestre que se inicia las normas adecuadas para finiquitar estos procesos de paz. qué bien, esa es una excelente noticia. Entonces sí, falta algo en el marco jurídico global, en específico, el que permita finalizar este proceso de conversaciones que permitan la negociación. Yo les doy, ustedes que me dan, normal. Vamos a hacer un corte para mensajes y ya volvemos a Sinergia Informativa. Primera rendición de cuentas 2025. Sigue la transmisión en Facebook y en YouTube Live para contarte los logros y los grandes retos que tenemos como ciudad. 26 de junio a las 7 de la noche, Alcaldía de Itagüí. Vuelve el evento más esperado por toda la familia multiespecie en la Feria de las Flores. Llega la 26ª Caminata Canina y de Mascotas Tierra Agro. La cita es el domingo 3 de agosto a las 8 de la mañana en la estación Estadio del Metro.
Inscríbete y participa por un año de concentrado gratis para tu perro o gato. Habrá premios, actividades, diversión y mucho amor peludo. No te quedes por fuera. Inscríbete ya en www.tierragro.com. Vive esta experiencia inolvidable con tu mejor amigo peludo. De tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojit.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión, la que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Por Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Bueno, entonces hoy estamos descubriendo algo, ustedes y yo, confieso, yo también, que estas conversaciones que se vienen realizando allá en la cárcel La Paz de Itagüí no son eternas, tienen un punto ya de finalización, nos lo dijo ahorita nuestro invitado Ramón Lejalde, ya el gobierno del presidente Gustavo Petro para ir materializando su proceso de paz total, integral, que ya también tiene que ver con negociar con la violencia urbana, va a presentar para el 20 de julio el proyecto de ley para finiquitar, la palabra que utilizó Ramón Lejalde, este proceso con los combos, las bandas y las estructuras de Medellín y el Valle de Aburrá y de las ciudades más importantes del país. Bueno, doctor Ramón, entonces por eso es que fue tan importante la reunión que el 21 de junio tuvo el presidente Gustavo Petro Urrego en la plazoleta La Alpujarra con la presencia de 9 de esos voceros de Itagüí que generó tanta crítica. Es porque ya está precisamente llegando al momento, al final, donde se le ve luz al túnel, a la final del túnel. Roger, yo veo muy buena ambiente y muy buena voluntad. Y me parece que el presidente lo que quiso fue venir a relanzar el proyecto. El presidente lo que quiso fue darle un impulso y de antemano una solución inicial a los muchachos que, sin hacer parte de los combos ni de esas estructuras, están en fragilidad de caer en sus garras. Es decir, brindarle a muchachos entre los 8 y los 17 años la posibilidad de que encuentren estudio y sostenibilidad para sus proyectos futuros de mano del gobierno. Ahí se va a iniciar que debe estar marchando a fin del año, unas propuestas de que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar acoja cerca de 2.000 jóvenes de estos barrios para evitar que caigan en la acción delictiva y también impedir que se sigan reciclando estas violencias, de que muere un capo de estos o desaparece un integrante de estas estructuras o la meten a la cárcel o la detienen y inmediatamente aparecen 2, 3, 4 reemplazos.
Eso yo creo que le pondría fin a ese reciclaje de la gente, porque es que en los barrios de Medellín, sobre todo en las comunas más pobres, las oportunidades son muy pocas. Y mientras no se den oportunidades, lograr la paz va a ser muy difícil. Y yo creo que este es un buen principio. Bueno, oiga, doctor Ramón, y venga, le toco el tema que suena como a frívolo, pero yo creo que no. Y lo que se generó precisamente con ese relanzamiento que era simbólico, si estamos hablando de un relanzamiento con estos comentarios que usted nos hace, era pues bastante importante que los del compromiso, los de la voluntad, que supone que son los difíciles de aportar su voluntad, que son los alzados en armas, en este caso pues los voceros, que estuvieran ahí. Eso generó un ruido impresionante, señalando que eso era lo peor que había podido ocurrir en Medellín, que eso era, mejor dicho, usted sabe todos los calificativos. ¿Usted qué piensa de ese montón de señalamientos de que fue objeto el presidente Petro por ese acto del 21 de junio en la Alpujarra? Roger, yo he sido un crítico de esos críticos. Es que aquí tenemos un raserito para medir lo que antes se hizo y otro raserito para medir este gobierno. No, yo pienso que la clase política, la clase dirigente y los medios grandes de comunicación tienen que tener el mismo rasero para medir lo que pasó antes y lo que pasó ahora. Es que mire, Roger, perdóname, le hago un repaso histórico, breve, porque son muchos casos más. Pero mire, aquí el doctor Andrés Pastrana Arango, en plena campaña para llegar a la presidencia de la República, enfrentaba a Horacio Serpa, sin pedir autorización y sin que existiera un proceso de paz de por medio. Se fue a visitar en junio de 1998 a tiro fijo a Manuel Marulanda Vélez, y lo hizo en compañía de Víctor G. Ricardo, que posteriormente, cuando ganó Pastrana, fue elegido comisionado de paz del gobierno de Pastrana. Inclusive Víctor G. le regaló en ese evento un reloj al doctor, el nombre de la campaña, a Manuel Marulanda, a tiro fijo, con la publicidad del gobierno Pastrana o del próximo gobierno Pastrana o de la campaña Pastrana. Y mire, la sociedad colombiana, en vez de rechazar ese acto, lo catapultó a la presidencia de la República, le cambió las críticas por votos y llegó a ser presidente de Colombia. Y entonces uno se pregunta, ¿y ahora por qué tenemos otro rasero? Pero ese no es el único caso. Yo cuento que el 23 de abril del año... Venga, doctor Ramón, venga, déjemelo ahí, déjemelo ahí. Vamos a hacer un corte para mensajes y dejemos el suspenso. ¿Cuál caso más o cuáles casos más que permiten a Ramón Elejalde Arbeláez, nuestro invitado, decir, oh, doble rasero, o como lo he dicho yo, habiendo leído la columna del doctor Ramón Elejalde este fin de semana llamada Contracorriente, porque hoy critican lo que ayer celebraron? A propósito de lo que está contando, yo intitulé en sinergiainformativa.com.co esa nota con introducción diciendo: la falta de memoria estimula la política cínica y sin vergüenza. Hagamos un corte, pero antes, esta invitación que nos hace el TDA, institución universitaria, a uno de sus posgrados. En gestión del riesgo y medio ambiente del TDA, institución universitaria, centra la atención en las problemáticas relacionadas con las presiones humanas sobre el ambiente para consolidar acciones y desarrollar estudios con el fin de reducir, intervenir y mitigar las causas del deterioro ambiental, creando los espacios estratégicos y sistemáticos para la atención de riesgos y la disminución de la vulnerabilidad en los territorios. El magíster del TDA es un profesional capaz de asesorar la empresa privada en planes de manejo ambiental, liderar las políticas de gestión del riesgo y medio ambiente, diagnosticar y evaluar el riesgo, participar en la elaboración de diseños de obras civiles y de infraestructura. Es tiempo de avanzar. Ven al TDA. Primera rendición de cuentas 2025. Sigue la transmisión en Facebook y en YouTube Live para contarte los logros y los grandes retos que tenemos como ciudad. 26 de junio a las 7 de la noche, Alcaldía de Itagüí.
individual para ser. Esta es nuestra visión. Esta es nuestra visión. La que nos impulsa a ser generadores de nuevo conocimiento, a cuidar y promover la vida, con un enfoque territorial sostenible, trabajando por procesos y con calidad, reconociendo y respetando la diversidad. TDA, Institución Universitaria. En Antioquia la vida vibra en cada rincón. Cada montaña es un refugio de esperanza, cada valle un testigo silencioso y cada fuente hídrica un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza que protegemos junto a las comunidades. Ya son 3 décadas de compromiso con los territorios, de pasión por la preservación de los ecosistemas y de dedicación en la formación de generaciones transformadoras que contribuyan a la construcción de un legado de sostenibilidad. Cor Antioquia, 30 años conectados por la vida. Ponte la 10 y juega legal. Compra tu lotería de Medellín en puntos de venta autorizados o en lotirred.net y metámosle un gol a la ilegalidad. Compra legal para que tus sueños puedan hacerse realidad. Lotería de Medellín. Entonces, Ramón Alejandro nos está contando ejemplos de doble rasero, como decimos aquí nosotros, aquí en Sinergia Informativa y en Clickracia del canal.com. Aquellos que señalan con su dedo índice al otro no se dan cuenta que tienen 3 dedos de sus mismas manos señalando hacia ellos. El doble rasero a propósito de las críticas que recibió el presidente Gustavo Petro por haber compartido tarima el 21 de junio en la cuadra con 9 de los voceros recluidos en la cárcel de Itagüí. Hablo entonces del primer caso, que es el de Andrés Pastrana Arango, que a la postre, en vez de críticas, recibió votos y fue elegido presidente de la República. ¿Cuál es el segundo caso, doctor Ramón? Ramón Elejalde Arbeláez nos va a contar el segundo y otros casos más de ese doble rasero. Doctor Ramón, ¿me está oyendo? Sí, Roger, mire, hay otro hecho. Se nos olvida también que por el sótano de la Casa de Nariño, la casa de los presidentes de la República, entró el 23 de abril del año 2008 el señor Antonio López, alias Job, que era por entonces y desde antes el asesor político de Diego Fernando Murillo Bejarano, más conocido como Don Berna. Y no lo hizo solo, entró en compañía de un doctor Álvarez, que era abogado de Don Berna, para sostener una reunión con el entonces secretario general de la presidencia y el jefe de prensa de la misma presidencia de la República, es decir, 2 altos funcionarios del Estado. Hay otro hecho más, Hernando Buitrago. Todo el mundo tiene que acordarse, no del nombre, pero sí de la historia que voy a contar. En noviembre del 2004, era para ese entonces el segundo comandante de la columna móvil Teófilo Forero, una que fue muy sanguinaria de la FARC, y que además era prófugo de la justicia, porque hacía poco se había volado de una de las cárceles. Pues este fue recibido en la Casa de Nariño. Inicialmente se reunió con ministros y altos funcionarios del gobierno y luego por televisión fue presentado públicamente por el mismísimo señor presidente de la República de ese entonces, año 2004, quien además públicamente pidió a sus escoltas que lo llevaran para que durmiera en una suite del prestigioso Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá. Ese es otro caso realmente aberrante que debieran haber mirado hacia adentro ahora que critican a Petro. Otro expresidente de Colombia fue fotografiado en años muy recientes, hablando del doctor Duque, en fiestas y parrandas con el reconocido narcotraficante
José Guillermo Hernández, alias Ñeñe Hernández, que después de esas reuniones y parrandas con el presidente de entonces, fue asesinado en el Brasil. Tampoco podemos olvidar la mamá de todas estas historias, la célebre reunión del 28 de julio del año 2004, cuando en la Cámara de Representantes, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, uno de los salones emblemáticos del Congreso de la República, fueron recibidos con honores los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Roberto Duque Gaviria, conocido con el alias de Ernesto Báez, y Ramón Izarra. Esa presencia de ellos allá fue autorizada por el presidente de la República mediante la resolución 128 del año 2004. Recuerden que ese recibimiento de estos señores fue apoteósico. Yo también he especulado con algo, no lo he querido decir públicamente. Por ahí estos señores de las estructuras han dicho que ellos conocen perfectamente la alcaldía de Medellín, que han ingresado por el sótano, describen perfectamente el sótano, que han subido en el ascensor exclusivo del alcalde, y lo describen perfectamente, que han estado en el despacho del alcalde y lo describen también perfectamente ese despacho. Y lo hemos visto todos los que miramos redes sociales, cómo estos señores hacen una descripción patética de qué es y cómo es esto. Sí, yo diría ahí, yo no me hago eco de esos comentarios porque ni precisan en cuál alcaldía sucedieron esos hechos, porque ellos no lo han precisado, ni precisan qué temas se trataron y con quiénes se reunieron. Perfecto, Solamente sí. cuando conozcamos esa realidad, esa verdad, pues podremos hablar del tema. Por lo pronto, yo digo que no pasa de ser meras especulaciones, pero repito, han circulado videos con estos señores reunidos en algunos despachos de la alcaldía, no en el despacho del alcalde. No he visto pues el primer video con el despacho del alcalde. No, está muy bien que usted diga nada de especulación. Lo que sí es cierto es que se ha hablado desde siempre de la gobernabilidad, y estamos hablando exactamente desde la alcaldía de Sergio Valderrama hacia acá, que se ha hablado de la gobernabilidad y el pacto del fusil. Pero dejémoslo ahí. Y como no nos da más tiempo, qué lástima, pero usted nos va a acompañar en los próximos días y nos amplía más información. Un último comentario. ¿Cuál sería el llamado al alcalde Federico Gutiérrez, que debe hacer parte de los que empujen? Oye, tengo mal retorno. Señor, a Federico Gutiérrez, ¿cuál sería el llamado al alcalde Federico Gutiérrez, doctor Ramón? Doctor Ramón Elejalde. Tengo mal retorno, Roger. Tiene mal retorno. Bueno, entonces, qué vaina. Ya acabándose el programa, nos queda esta última pregunta, pero a ver si de pronto, antes de despedirnos, la vuelvo a hacer. El alcalde Federico Gutiérrez, pues no ha estado, digamos, muy en la misma línea de esas reuniones que están llevando a cabo en Itagüí. Ustedes saben que ha estado en pugnacidad permanente con el presidente Gustavo Petro Rego, pero es la primera autoridad de Medellín y muy importante para el Valle de Aburrá. Si me escucha un comentario final corto, ¿cuál sería el llamado para el alcalde Federico Gutiérrez en esta recta final para que sea una realidad la paz urbana? No se escuchó ya. Qué pena, qué vaina, lástima. Bueno, pero se nos acabó el tiempo y en todo caso, agradeciéndole mucho al doctor Ramón Elejalde Arbeláez, que se nos perdió la conexión al final, pues le agradecemos mucho y les invitamos a leer en www.sinergiainformativa.com.co una nota que se llama La falta de memoria estimula la política cínica y sinvergüenza, que es la introducción a la columna Contracorriente de Ramón Elejalde Arbeláez, donde se pregunta ¿por qué hoy critican lo que ayer celebraron? Y que tiene que ver con esto que nos acabó de contar Ramón Elejalde sobre esos episodios en los que gobiernos nacional y locales estuvieron participando. Bueno, y el Congreso de la República participando de estas reuniones con personajes que incluso han estado condenados.
Les agradecemos muchísimo a ustedes. Recuerden que son informados y además formados, inteligentes, integrantes y calificados. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción. Muy amable. Chao.